Y quiero que abra la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17. No sé, aquí hay una interferencia, no sé si cierran los canales, no sé si del piano, del micrófono, pero hay una interferencia o no sé si es este. Ahí está, ahí ya se acabó la interferencia. Muy bien. Lucas capítulo 1, versículos del 13 al 17. Hemos titulado al sermón de esta mañana: Dios anhela un pueblo bien dispuesto. ¿Puede repetirlo conmigo? Dios anhela un pueblo bien dispuesto. Ya le explico en breve qué significa esa frase. Y por eso vamos a leer del versículo 13 al 17 del Evangelio de Lucas capítulo 1. Si usted lo tiene, gríteme amén, hermano. Ay, Dios santo. Si lo tiene, gríteme amén. Vaya, para que despierte al vecino, pues. Mira lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 1 del 13 al 17. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será, como dice, hermanos, grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, ¿qué cosa? Al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, esta mañana nos acercamos a esta escritura queriendo que tú nos hables, Señor. Que se cumpla ese propósito para el cual tu mensajero Juan Bautista en el Evangelio de Lucas nació. Ese propósito todavía sigue en pie, porque tú aún tienes misericordia de todos nosotros. Haz que esta palabra fluya, que pueda haber coherencia de ideas, y que sobre todo nos llame a un cambio de parte de nosotros. Porque todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Muy bien. El texto que hemos leído esta mañana pues tiene que ver con el nacimiento de Juan Bautista. Ya el domingo anterior predicamos de ese milagro que Dios hizo a Zacarías. El hecho de poder, aún en su vejez, el poder concebir un hijo. Solo que este hijo no iba a ser cualquier hijo. Este hijo iba a ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el primer versículo que acabamos de leer es el anuncio que le hace el ángel a este sacerdote, y le dice que no debe de temer, porque la oración de él fue escuchada, y que en breve su mujer Elizabeth podrá tener un hijo en el vientre. Pero ese hijo, en esta cultura, el nombre lo ponían los padres. Es decir, siempre los padres, por lo general, siempre ha tenido esa característica de ponerle a su hijo el mismo nombre que él tiene, o ponerle un nombre con un significado muy claro. Pero lo que quiero dejar en claro es que es el padre el que pone el nombre al hijo. En este caso, no es el padre quien le va a poner el nombre al hijo, es Dios mismo quien le ha dicho al propio sacerdote Zacarías que cómo va a llamar el nombre de su hijo. Juan. Es Dios el que le pone el nombre y le dice: le vas a llamar Juan. Y Juan significa Yahvé es misericordioso.
Dios ha mostrado su gracia, aquel que está lleno de la gracia de Dios, o también Juan puede significar Dios es bueno. Es decir, con el nacimiento de este pequeño, lo que quiere Dios decirle a la humanidad y a nosotros también, de que Él es bondadoso, de que Él es misericordioso y que aún tiene de nosotros misericordia. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Dios siempre tiene propósitos para el nacimiento de alguien. Hay gente que a veces se frustra creyendo de que fueron un accidente, que por qué quedó encinta, que por qué nació este niño, que por qué lo otro. Yo quiero que sepa que cada vez que nace un niño en esta tierra es porque el amor y la misericordia de Dios no se ha agotado todavía. Entonces todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Si usted quizás no lo quiso su padre o su madre, porque hay padres que abandonaron a sus hijos o madres que abandonaron a sus hijos, pero quiero decirle, todo nacimiento tiene un propósito. Amén, iglesia. Este niño, y ya termino con la introducción, tiene un propósito. Y el propósito que tiene este niño aparece en el versículo 17. Miren cómo dice el versículo 17 al final. Lean esa expresión. Para preparar al Señor. ¿Qué va a hacer ese niño? ¿Están aquí conmigo, hermanos? Vaya, pues ayúdenme, ya vamos a terminar. ¿Qué como propósito, cuál es el nacimiento de Juan? ¿Qué propósito tiene? Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es decir, no es un nacimiento así por así. Él tiene el propósito de prepararle al Señor un pueblo que le agrade, un pueblo que esté dispuesto. Pastor, ¿y qué significa que un pueblo está bien dispuesto? Quiero auxiliarme de la traducción, nueva traducción viviente, hijo. Siempre te pido esas 3 versiones. Entonces, ahí en la NTV, mire cómo dice este versículo, solamente para poder resaltar esa frase, preparar un pueblo bien dispuesto. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice el texto? Aquí en la nueva traducción viviente, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Punto y coma. Y aquí viene qué significa el pueblo bien dispuesto. ¿Me ayudan a leerlo, iglesia? ¿Qué dice? Preparará a la gente. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Eso significa preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Para qué va a estar dispuesto ese pueblo, hermanos? No les oigo. ¿Para qué va a estar dispuesto ese pueblo? Para la venida del Señor. Hoy ya no se habla de la venida del Señor. Hoy ya no se habla de que estemos dispuestos esperándole. Ya no se habla de eso. Eso quedó en el pasado de los 80, 90. ¿Pero por qué? Porque el pueblo ha cauterizado su conciencia. El pueblo ya no espera al Señor. Y esta mañana Dios, a través de su palabra, quiere que el tabernáculo de Ciudad Delgado seamos un pueblo que esté bien dispuesto para su pronto regreso. ¿Alguien dice amén esta mañana, hermanos? Pero ¿qué es ser un pueblo bien dispuesto? ¿O cómo acceder a esa espera? ¿Cómo prepararnos? ¿Cómo se cumple ese propósito de que estaremos bien dispuestos para la venida del Señor? Porque mire, es que las iglesias este día pues se llenan. Se llenan no porque el pueblo esté bien dispuesto, no, se llenan porque las iglesias han venido a ser parte de la cultura y han venido a ser parte de una costumbre social. Porque el domingo hay que ir a la iglesia, pero hay iglesias, y créame, yo no tengo el menor deseo de criticar a nadie, pero hay iglesias que en lugar de tener un pueblo bien dispuesto, estas iglesias en lo que se convierten es en un desfile de modas.
para quien llega mejor vestido, para quien llega más oloroso, para quien llega con los mejores atuendos, para quien lleva la ropa de marca, para quien huele bien. Y la pregunta es, ¿estará ese pueblo dispuesto a la venida del Señor? ¿Estará ese pueblo dispuesto y llegará ese pueblo a las iglesias a esperar al Señor? Esa es la pregunta. Bueno, dejemos en paz las demás iglesias. Quiero centrarme en esta, nuestra iglesia. Tenemos a un pueblo que viene bien dispuesto a esperar la venida del Señor, hermano. ¿Quiénes estamos dispuestos? ¿Quiénes esperamos la venida del Señor? Y el texto bíblico esta mañana nos va a enseñar cómo ser ese pueblo preparado para el pronto regreso del Señor. Cómo poder prepararnos todos juntos para la venida del Señor. No ser simplemente una reunión cultural, una reunión de club social, no solamente ser parte de las masas que solo llegan a una iglesia, disfrutan el programa y después se van sin ninguna trascendencia en su vida. Es más, algunos solo cumplen el compromiso de ir a la iglesia y después cada quien se va a hacer lo que mejor le parezca con su vida. Así que, junto con ustedes, veamos qué es lo que el texto quiere enseñarnos de cómo ser ese pueblo dispuesto. Y noten que lo primero que el texto enseñará para ser ese pueblo dispuesto no tiene que ver con el pueblo en sí. Lo primero que tiene que tener un pueblo dispuesto para la venida del Señor, lo primero que ahí el texto va a enseñar, mejor léalo conmigo para que vea que no estamos inventando. Versículo 15. ¿Qué tienen que ser los siervos para poder preparar ese pueblo para la venida del Señor? Dice el versículo 15, ¿me ayudan a leerlo? Primero, esos siervos tienen que ser grandes. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Leamos el texto y después le explico. Ese siervo que van a ser tiene que ser grande delante de Dios. Segundo, no debe de beber ni vino ni sidra. Es decir, eso era el voto de nazareato. Debía estar apartado para hacer algo. Y tercero, ¿cuál es el último requisito para preparar ese pueblo? Será lleno del Espíritu Santo. Y no va a ser lleno del Espíritu Santo Juan Bautista como los del Antiguo Testamento, que solamente cuando ejercían su ministerio venía el Espíritu sobre ellos. No, Juan Bautista dice que desde el vientre de su madre iba a ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Bien, comencemos entonces a hablar de cómo ser ese pueblo dispuesto para la venida del Señor. Todo comienza con el siervo, con el pastor, con el que enseña, con el que prepara. ¿Y qué dice de ese pueblo? Primero, el siervo tiene que preocuparse por ser grande. Pero esa grandeza, ¿delante de quién tiene que ser, hermanos? No les oigo. ¿Esa grandeza delante de quién tiene que ser? Ok, pero hay pastores que ahora lo que nos importa es ser grandes, pero delante de la gente. Ser grandes delante de los hombres. Ser grandes delante de la multitud. Qué confundidos estamos los pastores. Aquellos que buscamos la aprobación humana. Aquellos que buscamos la popularidad. Aquellos que buscamos a toda costa ser notables. Aquellos que proclamamos sobre todas las cosas no el poder de Dios, sino que sobre todas las cosas queremos resaltar lo que nosotros somos, lo que nosotros conquistamos,
lo que nosotros logramos, porque estamos enfrascados. Hoy muchas iglesias tienen a pastores que están enfrascados en hacerse grandes delante de los hombres. Por eso hay iglesias que en lugar de ser iglesias ya parecen reality shows. Por eso es que el pastor ahora está más preocupado por cómo va a salir en los TikTok. Por eso es que el pastor está más preocupado por el ángulo que va a tener su fotografía. Hermanos, qué perdida nos hemos dado. Los pastores debemos de preocuparnos por ser grandes delante de Dios Todopoderoso, por agradarle a Él y no agradar a la gente. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué comentario hizo la gente? ¿Cuántas reproducciones? ¿Cuántos likes? Si el pastor de una iglesia está más preocupado por ser grande delante de la gente, aquí tiene un texto bíblico para poder sopesar si está o no en los planes de Dios. ¿Alguien dice amén a eso, hermanos? Usted vea, usted evalúe. Por eso es que el pueblo no está esperando la venida del Señor, porque los siervos están más preocupados por su grandeza humana, por su grandeza terrenal. Hoy está en boga el ser populares. Hoy está en boga el ser virales. Hoy está en boga el hacernos notar. Amados hermanos, el único que debe de ser notable en una iglesia es el Dios omnipotente. Luego todos simplemente somos unos siervos. ¿Alguien dice amén, hermanos? Segundo, ¿por qué el pueblo no está preparado? Primero, porque el pastor no se preocupa por ser grande delante de Dios. No se preocupa por buscar a Dios. No se preocupa por agradar a Dios. No se preocupa por estar bien delante de Dios. Segundo, esta frase, no beberá vino ni sidra. Esto era un requisito para algo que se llamaba en hebreo nazir, que luego se dio la traducción para el nazareato. No tengo el tiempo para poder verlo con ustedes allá en el libro de Levíticos 19, pero concisamente esto significa que el siervo debe de ser apartado y exclusivamente para la búsqueda de la palabra de Dios. ¿Están aquí conmigo, hermanos? El siervo, aparte de querer ser grande delante de Dios, se debe de preocupar por apartarse para la palabra, dedicados para la palabra. Hermanos, y aquí esta mañana yo quiero indicarle a usted que note el contenido de los sermones. Si esos sermones simplemente son una serie de ideas humanas, usted bien nota cuando alguien que predica se ha preparado en la palabra. Usted bien nota cuando el que está proclamando el evangelio está apartado para la palabra o está apartado para otras cosas. Pero claro, vivimos la sociedad del entretenimiento. Vivimos una sociedad que lastimosamente es como aquel ejemplo. Tenía yo un amigo y este amigo tenía otro amigo que allá en San Vicente comenzó a poner un negocio de la venta de crema y lácteos. Y entonces le dijo, mira, le dijo, fíjate que yo quiero ver de qué manera comienzo a vender la crema lo más pura posible. No echarle mucha harina. ¿Qué más se le echa a la crema para diluirla o hacer más? Harina, ¿va? Pero él comenzó a querer ser honesto y a poder hacer la crema la más pura posible. Pero ¿sabe qué le dijo a la gente? ¡Ay, qué fea esta crema! Porque la gente ya estaba acostumbrada al sabor de la harina que no era pura. ¿Qué puedo decirle yo? En el mundo en que vivimos, lastimosamente la gente se acostumbra a discursos que lo que menos tiene es contenido de palabra. La gente hoy se alegra con un par de cuentos, con un par de historias, cuando eso solamente entretiene, porque lo que verdaderamente cambia y transforma solamente es la palabra de Dios, hermanos.
Por eso la responsabilidad que cuando uno de pastor de una iglesia tiene es de transmitir al pueblo la palabra no del hombre, sino que la palabra de Dios. Y por eso uno debe de apartarse para la palabra. Debe dedicar un espacio para la palabra. Porque si no me preparo en la palabra, entonces lo menos que yo estoy haciendo es preparar a un pueblo bien dispuesto para el Señor. Lo que yo estoy haciendo es simplemente entretener gente. Lo que yo estoy haciendo es simplemente volverme popular. Lo que yo estoy haciendo es simplemente ser parte de todo lo que en nuestra sociedad se presenta como un momento de esparcimiento. Eso hago. Pero cuando yo me preocupo por la palabra, cuando yo me dedico a la palabra, cuando yo me aparto a la palabra, yo tengo que estar seguro que cuando vengo a tomar un micrófono, no vengo en mi nombre, vengo en el nombre de la palabra de Dios, y muchas vidas serán transformadas por medio de ella. Por eso yo le invito que cada sermón que usted escuche de aquí en adelante haga un análisis. ¿Qué tanto contenido de palabra tiene? ¿Qué tanto, por ejemplo, cuando usted compra un pan con pollo, dice, venga, pan con pollo, $7. Y abre el pan con pollo porque usted tiene una gran hambre, y aparece un gran pedazo de lechuga, y aparece pepinos, y aparece tomates, y aparece verduras, y aparece mayonesa, y aparece remolacha, y aparece curtido, y el pollo yo no lo veo por ningún lado. Y allá al fondo le aparece un pedazo de hueso. ¿Qué le dice usted a la señora? ¡Ey, qué barbaridad! ¿Por qué vende esas cosas? Si usted vende un pan con pollo, métale pollo al pan, porque son los jugos. Y claro, con la gran hambre, usted con el jugo se confunde, pura papa. Así es. Un sermón puede ser apetecible, el gran pan, va a tener lechuga, aparenta ser bueno. Pero ese sermón, si no contiene el pollo de la palabra de Dios, no es delicioso y no alimenta. Si ese alimento es como los niños, solo pasan alimentándose de chucherías, le decimos aquí en el país, ¿qué querés, hijo, de comida? Ay, cómprame 2 churros, papi, y una gaseosa. ¿Y qué pasa con ese alimento? Los nutre, los enferma. Por eso hoy hay muchas iglesias que tienen sus congregaciones enfermas, porque el alimento no es la palabra de Dios, el alimento es otra cosa. ¿Están aprendiendo aquí conmigo, hermanos? La tercera cosa que el siervo debe tener para preparar un pueblo dispuesto, y es la más importante, que dice, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mire, un pastor sin el Espíritu de Dios no es nadie. Por eso Moisés le decía al Señor ahí en el desierto, si tu espíritu no ha de ir conmigo, entonces yo no voy. Porque desde el punto de vista humano, aunque las iglesias son administrables, ponga atención a esto, humanamente las iglesias son administrables, pero solamente dependemos de donde el Espíritu Santo nos lleve. Si el Espíritu Santo no está con nosotros, tarde o temprano vamos a cerrar, vamos a sucumbir. El pastor va a perder su respaldo, el pastor ya no va a tener que predicar, el pastor ya no tiene gente orando por él, los sermones de él ya no contienen la palabra, está perdido. Por eso el siervo, y noten estas 3 cosas, que siempre busque ser grande delante de Dios, no delante de la gente. Segundo, que el siervo esté apartado para la palabra. Y tercero, que el siervo tenga el poder del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo.
Que cada vez que el siervo pase a predicar, lo que se derrame ahí sea la palabra de Dios y el Espíritu que fluya a través de sus labios. ¿Estamos ahí, hermanos? Si esto no lo tiene el siervo, estamos perdidos. Será cualquier cosa menos iglesia. Tendremos gente que se entretiene, pero no un pueblo preparado a Dios. Segundo, versículo 16. Hoy sí se está tirando el sol el pastor. Espéreme, ahorita va usted. ¿Ya lo tienen ahí? El pueblo preparado, voy en orden de ideas. Primero, el siervo tiene que agradar a Dios y ya le expliqué 3 cosas. Segundo, el pueblo preparado, mire cómo dice el 16, ayúdeme a leerlo. Y hará que muchos de los hijos de Israel, espéreme, despacito. Y no que Israel es el pueblo de Dios, pues. Y no que Israel es el pueblo escogido de Dios, pues. Y no que dice la primera carta de Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Han leído esa Biblia? ¿Ese texto? Pero mire lo que dice aquí acerca de los hijos de Israel. ¿Qué tiene que hacer para agradar a Dios y para estar bien preparado para su venida? ¿Qué tienen que hacer los hijos de Israel? Deben de convertirse. ¿A quién se tiene que convertir? Dice el pasaje. Al Señor Dios de ellos. Así el versículo tiene un gran cinchazo para todos nosotros, hermano. Porque el que yo venga a una iglesia no me convierte en alguien que se ha convertido. Venir a una iglesia me convierte en un religioso. ¿Están aquí conmigo? Venir a la iglesia no es garantía de que alguien ya está convertido. Venir a la iglesia es garantía de alguien que se ha vuelto religioso. Porque el problema de ser convertido o no convertido no tiene que ver con que yo diga quién soy. No, bien claramente lo dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. En ese sentido, hay acciones nuestras que no demuestran que estamos convertidos. ¿Alguien dice amén, hermanos? Hay acciones que no demuestran mi conversión. Hay tratos que yo tengo con personas en la iglesia que no demuestran que yo me he convertido a Dios. Solo he cambiado de cancha. Antes pecaba en el mundo, hoy peco aquí en la iglesia. ¿Cómo voy a estar preparado para la venida del Señor? Antes decía malas palabras allá en la calle, hoy las digo pero aquí en la iglesia. Antes estafaba gente allá en la calle, hoy lo hago pero aquí en la iglesia, porque los hermanos son todos crédulos. Ahí tiene usted. Miren, el Evangelio de Marcos comienza hablando acerca de ese Jesús que ha venido. Y lo primero que el Evangelio de Marcos narra, que en el itinerario de Jesús, su ministerio no empezó en la calle. Su ministerio no empezó en donde estaban los enfermos, donde estaban los endemoniados afuera. No. ¿Sabe dónde empezó el ministerio de Jesús? En una sinagoga. Búsquelo porque creo que hay algunos aquí hermanos incrédulos. Marcos 1. Evangelio de Marcos capítulo 1. Porque uno esperaría cómo comienza a predicar. Versículo 1, como dice de Marcos 1:1, hermanos. Principio de ¿qué cosa? Del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, principio del anuncio. Como dice en el 14, en la frase al principio, Jesús principia ¿qué cosa? Su ministerio. ¿Están leyendo ahí, hermanos?
Jesús principia su ministerio. Arriba del versículo 16 dice, llama a 4 pescadores. Ajá. Pero en el versículo 21 comienza su itinerario. ¿Y qué dice el versículo 21 de Marcos 1? Y entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga, pastor? Un lugar donde la gente se abocaba a leer la ley. Un lugar donde la gente llegaba a practicar su religiosidad. Un lugar donde la gente llegaba a presentar sus votos a Dios. Un lugar donde la gente se reunía a hacer la interpretación de la escritura. Leían la palabra, interpretaban la escritura como nosotros ahora. ¿Por qué Jesús no se fue al centro histórico a predicar? ¿Por qué Jesús no se fue a la plaza? ¿Por qué Jesús no se fue a la calle, a las colonias? No lo digo yo, quiero que lo lea, versículo 23. Pero había, ¿a dónde? Dice Marcos, en la sinagoga de ellos. Un hombre, ¿con qué? Con espíritu inmundo. ¿A dónde estaba el hombre con espíritu inmundo? En la sinagoga. Es por eso que el Señor, amados hermanos, esta mañana, para poder ser un pueblo preparado a Él, lo que Él quiere es que usted y yo verdaderamente nos convirtamos al Evangelio. Ya dejemos de cuentos de ser religiosos. Dejemos de cuentos de ser aleluya. Ya dejemos de cuentos de que, ay, yo oigo alabanzas, ay, yo leo el proverbio. Comencemos a dar frutos dignos de nuestro arrepentimiento. Ya no dicen amén, ¿verdad? Cuando estaba predicando contra los pastores, ahí sí, amén, aleluya, gloria a Dios, pecadores, sinvergüenzas. Hoy va con el pueblo. Que el pueblo se convierta de sus malos caminos. Que el pueblo esté alineado a la voluntad de Dios. Pero mire, hay acciones de muchos de nosotros que dan mucho que desear, amados hermanos. Hay reacciones, hay gente que a veces reacciona de una manera tan violenta que uno dice, ¿y realmente el hermano se ha convertido o no se ha convertido? Hay negocios fraudulentos que en realidad uno pregunta, hey, ¿realmente este hermano está convertido o no? Vaya, uno no es quien para criticar, pero lo que pasa es que la hermanita ya lleva 6 novios en el año. ¿Estará convertida realmente la hermanita? Ocurre que el hermanito ya en menos de 2 meses ya tiene 3 novias. ¿Qué dice la palabra? Hagan frutos dignos del arrepentimiento. El pastor me está tirando a mí. Yo no le estoy tirando a nadie. Yo solamente estoy predicando la palabra de Dios, porque Él me indica que predique su palabra y que nos convirtamos de nuestros malos caminos, iglesia. Y usted sabe a qué me refiero con malos caminos. No se haga el sordo ni el bobo preguntando, ¿y esto es bueno o esto es malo? Esa es pura paja. Usted ya sabe lo que es bueno y usted ya sabe lo que es malo, porque si tiene el Espíritu de Dios en su corazón, Él le va a indicar lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, que lo quiere seguir haciendo, pues hágalo, pero no me venga a decir que usted es convertido. Porque por eso aquí la palabra del Señor está diciendo en el Evangelio de Lucas que el pueblo debe de estar realmente convertido a Dios. ¿Y para qué se necesita la predicación? ¿Para qué se necesita la palabra? Para poder decirle a todo ese pueblo. Poneme de nuevo Lucas, hijo, por favor, capítulo 1, versículo 16 que estamos estudiando. ¿Para qué sirve la palabra? Para que la gente se convierta a Dios. Y la gente no debe estar preocupada por lo que pueda pensar el pastor o los líderes o la gente. No. La gente debe estar preocupada por lo que Dios dice de su vida y de sus acciones. La gente debe estar preocupada no porque la juzgue la vecindad. Debe de preocuparse porque lo juzgue Dios. Pero hoy por hoy habemos muchas iglesias que
estamos con cientos de personas sentadas en las bancas y en las sillas, pero realmente no hemos sido convertidos al Señor. ¿Están aquí todavía conmigo, hermanos? Viene otra tercera cosa. De nada sirve estar bien con Dios. De nada sirve convertirse a Dios, dirá el texto bíblico acá. Mire lo que dice el versículo 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones. ¿De qué cosa? De los padres hacia los hijos. ¿De qué sirve que yo esté bien delante de Dios si yo no tengo una buena relación con mis hijos? El texto griego es para hacer reconciliar los corazones. Y noten esta frase, amados hermanos. Yo sé que la mayoría de los que aquí estamos somos padres. Esta frase no indica a los hijos que se vayan a reconciliar con los padres. Esta frase indica que son los padres los que tenemos que ir a reconciliarnos con ¿quiénes? Con nuestros hijos. Poco se habla en las iglesias de esto, porque aparentemente todo está bien. Ahí aparece la familia ideal, aparecen los hijos y aparece que todo está bonito y que sonríen y que salen en la foto y que esto y que lo otro. Mentiras. Usted no sabe lo que hay en el corazón de los hijos. Usted no sabe lo que hay en el corazón de los adolescentes. Usted no sabe el concepto que los hijos tienen de nosotros como padres. Hijos que no quieren saber nada de lo que significa una familia o un matrimonio. ¿Por qué, pastor? Porque ven que vivimos como perros y gatos. Porque no arreglamos nuestra vida de una vez y definimos qué es lo que queremos. Pero son cosas que se van llevando al corazón. Se van llevando el corazón. Se van llevando al corazón. ¿Qué puede pensar una niña adolescente de su madre que ya le presentó 7 papás? No le dice nada por respeto, pero usted cree que se siente plena. Usted cree que se siente agradada de las acciones de su madre o de su padre. ¿Cómo se siente? Hay vacíos en el corazón de nuestros hijos. Hay frustraciones en el corazón de nuestros hijos a causa de nuestras acciones, a causa de nuestro poco interés por ellos. Iglesia, vivimos una sociedad donde los hijos están abandonados a diestra y a siniestra. Le hemos delegado la educación a los televisores, a las tabletas, a los teléfonos. Los principios que ellos están oyendo no son los que salen de nuestra boca, son de los programas que ellos ven en la televisión, en YouTube o en las redes sociales. Por eso la generación de nuevos creyentes peligra, porque los jóvenes hoy ya no quieren saber nada del evangelio. Para ser como es mi tata, ¿para qué? Para ser como es mi nana, ¿para qué? Si de qué les sirve ir a la iglesia con una Biblia, de qué les sirve ir a llorar allá a la iglesia, si aquí en la casa esta es la realidad. Si yo sé que mi tata es un gran bolo, un gran mujeriego, ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? Reconocer o reconciliar el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cómo están los hijos que tenemos? Los hijos que Dios nos ha permitido procrear. ¿Cómo está el corazón de ellos hoy por hoy? ¿Se ha tomado usted el tiempo de platicar con cada uno de ellos y decirles a los ojos: hijo, ¿qué piensas de mí? Hija, ¿qué piensas de mí? Pero quiero que no me mientas, quiero que me seas honesta, quiero que me digas lo que piensas de mí. No me voy a enojar, solo quiero que seas sincera. Y usted va a comenzar a oír. Va a comenzar a oír. Va a comenzar. Y lo más seguro es que vea lágrimas. Y no se enoje.
no se enoje. Ese es el calvario y el sufrimiento que nuestros hijos han vivido durante décadas, durante años. Eso es lo que nuestros hijos viven a diario. Por eso, cuando ya ellos tienen uso de razón, la primera decisión que toman es: me quiero ir de la casa. A veces son jóvenes, no tienen experiencia en la vida, pero lo que más anhelan es salirse de la casa. Jovencitas que no tienen ni 18 años y que toman la decisión de casarse, de acompañarse, pero no porque quieran, no, porque ya no soportan el tata ni la nana que tienen en su casa. Por eso muchas veces se van con hombres mayores, porque van buscando la figura paterna. No están buscando amor, ellas lo que quieren es cariño, el cariño que no le dio un papá, el cariño que no le dio un hombre de su seno materno, en donde la abrazaba, en donde le decía: hija linda, mi princesa, mi niña linda. No, cuando ella ya tiene 16, 17 años, andan buscando, pero no andan buscando marido, ellas buscan el cariño paternal que nunca tuvieron en su casa. Y a veces cometen grandes errores. Y la gran responsabilidad, la mayor parte de errores que nuestros hijos cometen, la gran responsabilidad es de nosotros los papás. Es que el niño, pastor, se me ha vuelto un borracho, ya no puedo, ya no hay yo qué hacer con él. ¿Y a quién miraba hartarse cervezas en la casa? ¿A quién? Mire, es que él no quiere venir al culto, yo por más que oro. Si el gran inestable es usted, ¿cómo quiere que su hijo venga si usted es un gran inconstante en las cosas de Dios? Esto es mayor cristianismo, mire. Ya no nos demos paja de las Biblias grandes, de los himnarios, del uniforme, de la buena ropa. Hablemos con nuestros hijos. Veamos qué hay en el corazón de ellos. Los hijos a veces no dicen nada, pero no significa que el que no digan nada estén bien. Hay hijos que hoy por hoy no quieren saber nada de futuro, de familia, de hijos, de relaciones. No quieren saber. ¿Pero por qué? Por nosotros los padres. Por el mal ejemplo que hemos sido. Por el temperamento que manejamos. Por la falta de paciencia. ¿Y para qué tuvimos hijos, pues? ¿Quién nos mandó a procrear y a veces hasta 6, 7 hijos? Quiero que sepa y entienda que cuando usted procrea un hijo, tiene la responsabilidad de guiarlo a él, y no simplemente con dinero, sino con tiempo, sino con plática. Que mis hijos no pueden decir nada si yo les doy $100 al mes, yo les regalo, yo les doy teléfono, eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Lo que un hijo quiere es escuchar el consejo de su mamá, escuchar el consejo de su papá. Por eso gritan nuestros hijos. Por eso lloran nuestros hijos en silencio. Por eso viven frustraciones muy dentro. Porque como padres, muchos de nosotros dejamos mucho que desear, hermano. Eso es el evangelio. El evangelio no consiste en que tú seas notable en la iglesia como un buen servidor. El evangelio consiste en que los hijos que has procreado quieran ser como tú, imitar a Dios como tú lo imitas a Él. ¿En qué consiste el evangelio? En que tus hijos tengan los principios bien inculcados de la palabra de Dios. No porque los han oído en un sermón, porque tú se los das como ejemplo de tu vida. Eso significa. La sociedad en la cual vivía el siglo I era una sociedad muy similar a la nuestra. Una sociedad llena de libertinaje. Una sociedad donde no había un acercamiento de los padres a sus hijos. Cada quien lo dejaba a merced de lo que vivía. Hay aquí en nuestro país hoy centros comerciales donde solo se ve que las señoritas las van a dejar a las 8 de la noche. El papá le dice: ahí vengo por vos a las 2 de la mañana. ¿Qué cree que van a hacer la señora? No, es que solo fui a comer, papá. ¿Vos de qué?
Jovencitos que tienen rienda suelta y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque el papá, para que no le diga nada a su hijo por la mala vida que lleva, él también es permisivo con él. Como dice la Escritura, ¿cómo un ciego puede guiar a otro ciego? Esta es una gran tarea, hermanos. Una gran tarea que los creyentes tenemos. El tiempo se me ha terminado. Quiero terminar hasta acá este sermón. Vamos a seguir a las 10 de la mañana. Pero es tiempo que nosotros tengamos conciencia de que debemos de ser un pueblo bien preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso a Él. Vamos a orar en esta mañana. Padre, queremos agradecerte en esta hora por tu palabra. Señor, gracias. El predicador ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.